ya no- vamos a entender, consideramos a nuestros animales de compañía como parte de nuestra familia. De hecho, yo les voy a dejar como material complementario el estudio que se hizo hace poquito por la Subdere, que habla sobre la cantidad o la estimación de perros y gatos que hay en Chile, y hizo preguntas súper valiosas de cómo consideran los tutores a sus perros o gatos, ¿ya? Y un gran porcentaje de ellos los considera parte de su familia, ¿ya? Y esto es súper importante, ¿ya? Porque eso cambia un poco la visión de el animal problema o del perro o gato que si se enferma no voy a hacer nada por él, ¿ya? Porque en realidad ya pasa a ser parte de la familia, y también hay distintos estudios que hablan sobre los beneficios de bienestar que nos da tener un perro o un gato, ¿ya? De hecho, hoy en día, cuando se habla sobre todo de herramientas socioemocionales, de poder compatibilizar mucho mejor nuestra vida tan estresante, dentro de las recomendaciones se dan: abraza a tu perro o tu gato, ¿ya? Porque se ve que abrazarlos produce un aumento importante de la oxitocina, y la oxitocina inhibe el efecto del cortisol a nivel de nuestro hipotálamo. Entonces, la convivencia con ellos se hace cada vez más importante y más relevante, ¿ya? Esto, yo les nombré ahora beneficios de tener o convivir con animales de compañía, pero también trae de la mano responsabilidades, ¿ya? Y trae de la mano responsabilidades que van justamente asociados a eventuales problemas en la salud pública que pueda existir derivados de una mala convivencia con los perros, con los gatos, ¿ya? Hay zoonosis que pueden transmitirse tanto de perros a humanos, de gatos a humanos y de humanos a perros, humanos a gatos. Em, Esas zoonosis son las que nosotros tenemos que prevenir. Un dato interesante también que aparece en el estudio que se hizo de la Subtere es sobre el uso de antimicrobianos, ¿ya? Que las personas están automedicando a sus perros, sus gatos con antibióticos que en algún momento algún médico veterinario o veterinaria le indicó, y lo volvieron a repetir sin los conocimientos de si es necesario no utilizarlo, colaborando también a la resistencia bacteriana. Entonces, como ven, nosotros tenemos alto impacto a nivel de la salud pública con el buen manejo que podemos tener con los animales de compañía, que antes lo denominamos más bien mascota. ¿Bien? Entonces, Giselle, eso más, dígame. es que es algo, no hay que ver, pero Alejandro, que está grabando, me dice que ¿Sí? les sale todo bien, pero el PPT se ve negro. ¿En serio? Mm, ¿Todos lo ven negro? yo lo veo, pero cuando él lo graba, me dice que se le ve negro. No, no sé, Carlos, si... Ah, dice Pía que también lo ve negro. A ver. Ay, y José también. Qué raro. Yo lo ¿Él lo veo. tiene negro? No, Solo, lo veo con tal perrito y veo tú. solo Quizás lo sale como tenéis que que si poner tuviera en activada la presentación pantalla. porque está en, no en presentación. A ver, ponlo en presentación. Vamos. Mm, mm. Es que claro, pongo reproducir, pero... ahí me pilló esto. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla o no? Yo la veo, no sé por qué los chiquillos no. Si queréis me mandáis tu PPT por correo y lo pongo. No, no sé qué más. Porque aquí Ah, dice, se ve, pero no cambia la diapo. Lo que pasa a es lo que mejor va más lento, ¿será? si lo tenía no en modo presentación, se ve como al lado las otras diapos que vienen. Ya a algunos no le aparece. No sé si será tu Es que computador. ahora me salí de la presentación para ver cómo Ah, ya. presentarlo, porque ahí ya debería salir sin las diapos laterales. Entonces está más lento porque yo todavía veo el anterior. Sí, quizás va más lento, quizás el internet. Sí, Voy a apagar mi cámara a ver si es eso, ya. porque a veces la cámara quita un poco de poder.
Si alguien sabe lo que pasa, que nos diga con el micrófono. Y no enseñe. Sí, por favor, para solucionar el problema. Ya, ahí apagué la cámara por si acaso. Y acá, y ahora están viendo. Ahora sí se ve. Perfecto, ahí sí. Sí, yo veo al menos. Sí, súper bien. Perfecto. ¿Chiquillos ven ustedes? Sí, profe, Sí, ahora sí ya. se ve. Sí. Ya, Alejandro, ¿ves, cierto? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Gracias, Giselle. ok. No hay problema, cualquier cosa me dicen porque yo no me doy cuenta de los errores que voy cometiendo. Ya, entonces, bueno, les hacía como una breve introducción de por qué es importante que nosotros como médicos y médicas veterinarias nos involucremos en la educación en convivencia responsable. Esas cosas las vamos a ir discutiendo durante la presentación, pero era más bien a modo de introducción. Ya. Ahora, un poquito de historia de dónde nace la intervención que nosotros como médicos y médicas veterinarias podemos hacer dentro de la educación en convivencia responsable. Nace primero en que se establece que tenemos nosotros un rol primordial en afianzar el vínculo humano-animal de compañía. ¿Cómo podemos afianzar este vínculo? Principalmente educando a los tutores que van a adoptar, que van a adquirir un animal de compañía, en cómo va a ser la conducta de estos animales, qué requerimientos tienen cuáles son los eslabones que forman parte de una convivencia responsable. ¿Ya? Cuando la gente conoce la conducta normal, por ejemplo, de un perro o de un gato, para ellos es mucho más fácil entender cuáles son los cambios que está teniendo y va generando también un mejor vínculo entre ellos. Cuando existe un buen vínculo, es mucho más difícil que se rompa ese vínculo, que finalmente esa ruptura del vínculo es lo que va a provocar que tengamos animales que estén finalmente en las calles. En el 2001, la Universidad de California establece el primer programa de residencia en medicina de refugios. Ahora, ¿por qué nació esto? Porque en Estados Unidos es ampliamente conocido que su método de manejo de poblaciones fallido fue la implementación de refugios. Refugios que se fueron localizando en distintos lugares de los estados de Estados Unidos y estos refugios se convirtieron finalmente en lugares de depósito de animales en los que no se pudieron hacer cargo de ellos y empezó una alta tasa de eutanasias de animales sanos debido a que no existían la suficiente cantidad de opciones como para solventar esta existencia de los refugios. Aparte que no eran capaces de sostenerlos económicamente. A partir de esto nace la medicina de refugio con la intención de promover la prevención de trastornos conductuales, pero por sobre todo implementar esterilizaciones que fuesen realizadas en forma mucho más sistemática y masiva y de esa manera disminuir la gran cantidad de animales que estaban siendo dejados en los refugios. Se dieron cuenta que al establecer estos programas fomentaron no solo el que la gente no abandonara a sus animales, sino que adoptara, ¿ya? Porque fueron viendo que ciertos problemas conductuales que estaban asociados a el estado reproductivo se fueron previniendo y la gente fue adoptando más. Entonces, nace toda esta línea de médicos veterinarios que se dedican a los trastornos conductuales, a manejo preventivo de enfermedades infecciosas, a esterilizaciones masivas dentro de estos programas de refugio. Y eso fue mejorando mucho más la calidad de vida de los animales que viven ahí y se fueron estableciendo refugios eutanásicos y no eutanásicos, donde están trabajando también estos médicos veterinarios. Ahora, este sistema, que era en base a refugios, fue, como les explicaba en un inicio, fue fallido, y se dieron cuenta que no servía. Entonces, lo que más habla esta residencia de médicos veterinarios de medicina de refugios es que no se hagan refugios, ¿ya? Y tratar de implementar sistemas en los que
la gente pueda acceder a la medicina veterinaria y de esta forma poder adquirir los conocimientos para prevenir los abandonos. Ya no actuar en los abandonos, sino que prevenirlos. Y es ahí donde está el rol primordial que tenemos nosotros como médicos y médicas veterinarias. En el 2010, en la Universidad de Sao Paulo, se establece también una primera residencia en medicina veterinaria de poblaciones. Acá ya se empieza a entender mucho más el concepto de que esto tiene que ser preventivo, que tengo que actuar en las causas, ya prevenir esas acciones y de esa manera ir logrando que vaya disminuyendo la cantidad de animales abandonados que existen en las calles y en consecuencia disminuir también los problemas de salud pública que se podrían derivar a partir de esto. En el 2004 ¿ya? Nace el Centro de Salud Veterinario El Roble, que es un centro que depende de la red de atención veterinaria de la Universidad de Chile, pero que tiene un rol principalmente enfocado en la educación en convivencia responsable. ¿Ya? Todas las consultas, todos los manejos que ahí se realizan tienen que ver con acercar a los médicos y médicas veterinarias a la comunidad y de esa manera poder impactar en la educación en tenencia responsable. ¿Ya? Y en el 2014 nace en la Universidad de Chile el curso de tenencia responsable, en ese momento llamado tenencia, ¿ya? Porque todavía estábamos con el concepto antiguo, y el rol de la atención primaria de salud veterinaria para dar la importancia de nosotros como gremio dentro de la prevención de esta eventual sobrepoblación de animales de compañía o descontrol de animales de compañía. Hasta aquí existían pocos estudios. ¿ya? La verdad es que los análisis que se habían hecho en Chile de la tenencia de animales eran esfuerzos muy individuales de algunas tesis, incluso de pregrado que se estaban realizando, pero nunca se hizo un estudio como el que se hizo ahora, que es bastante bueno y por eso insistía en que se los voy a dejar como material complementario porque me parece como esencial que lo puedan ocupar para poder trabajar sobre todo en estas charlas que van a realizar. Por ejemplo, dentro de lo que se sabía hasta esa fecha, es que la gran mayoría de los perros que estaban en la calle eran perros que tenían un dueño. ¿ya? Entonces eran muchos animales callejeros que estaban en las calles. Pero no teníamos una estimación tan clara de cuántos animales realmente existían, porque, insisto, eran estimaciones muy, muy acotadas de ciertas comunas en las que se hizo el análisis. Acá en esta charla voy a hablar muy mezclando términos en cuanto a tenencia responsable y manejo de poblaciones de perros y gatos, porque van de la mano. Ya la verdad es que no hay manejo de poblaciones de perros y gatos sin tenencia o convivencia responsable, ni la una sin la otra. Y entonces por eso vamos a ir conversando de ambas cosas en forma indistinta. Ahora, ¿qué es la tenencia responsable? Es así como está definido en los distintos textos todavía. Ya esto del concepto de convivencia es algo que se está ocupando más ahora junto con el tema de la familia multiespecie, pero todavía si buscamos la literatura nos vamos a seguir encontrando con tenencia responsable, que es el conjunto de obligaciones del dueño, poseedor o tenedor de un animal de compañía. Si se fijan aquí todavía no ocupamos el término tutor, consistente en proporcionarle alimento, agua, albergue, buen trato, cuidados veterinarios indispensables para su salud y bienestar y no someterle a sufrimiento a lo largo de su vida. La tenencia responsable comprende además el respeto y pleno cumplimiento de las normas de salud pública y salud animal que les sean aplicables, así como la asunción de la responsabilidad a que están sujetas las personas que incurran en la infracción de ellas, y la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que el animal de compañía pueda causar daños a las personas, animales o a la propiedad pública o privada. Esto está textual del reglamento de tenencia responsable. Ya por eso se los puse así y se los leí lateralmente, porque es así como aparece descrito. Ahora, llevando un poquito más, aterrizando un poco estos conceptos, ¿cuál sería como los contenidos clave que debería tener la tenencia responsable? Uno de ellos es el cuidado y bienestar de la salud de personas y animales, el control de la población de perros y gatos, establecer las responsabilidades que tienen los tutores con sus perros y gatos, tener educación en convivencia responsable, tener cuidado del ambiente
y considerar una legislación adecuada con respecto a tenencia responsable. Ahora, con respecto a lo que aparece en documentos extranjeros, documentos que se han hecho también acá en Chile, también esto se los comento que era lo que existía hasta antes de este muy buen estudio que salió hace poco, es que al menos en la OIE se vio que un 70% de los países que fueron estudiados eran las municipalidades quienes estaban haciendo cargo del ítem de tenencia responsable. Y en Chile, lo que se vio es que un 41% de las municipalidades contemplaban algún contenido de tenencia responsable. Entonces, lo que refleja esto es que un problema tan importante como es la convivencia responsable y lo que deriva esto en los abandonos, en mordidas que eventualmente puedan tener las personas o problemas de zoonosis, está siendo íntegramente manejado solamente por las municipalidades sin tener un rol activo ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Salud. De hecho, hoy en día todavía sigue muy de la mano del Ministerio de de Agricultura a través del SAC. Ahora, ¿qué nos dice la literatura con respecto a nuestro rol? Es que entrenar a médicos y médicas veterinarias en promover la convivencia responsable a través de charlas, a través de atención primaria, donde se acerca a la comunidad, a través de hoy en día las redes sociales que nos permiten establecer también medios de difusión, ha logrado disminuir las tasas de abandono y de eutanasias. Entonces, esto está estudiado, se sabe que el impacto que genera la existencia de médicos veterinarios capacitados y trabajando también en programas de esterilización ayuda a disminuir estas conductas en los humanos. Lo otro que sabemos es que la información, cuando es entregada, es mucho mejor asimilada cuando es entregada por un profesional en comparación al material escrito. Y esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la comunicación efectiva, en cómo nosotros entregamos esa información, también qué tan empáticos somos con la situación que está viviendo cada persona, y también de qué tan entrenados y capacitados estemos nosotros para hacerlo, ¿ya? Y ojalá siempre hablar dentro de un lenguaje más común. Y se ha visto también que la implementación de programas de atención en lugares carenciados mejora la adopción, disminuye el abandono y disminuye las tasas de eutanasia. Lamentablemente, nosotros en nuestro centro de salud veterinario El Roble no tenemos la capacidad técnica ni el equipo humano para poder realizar estudios de impacto de cómo era el sector en el que estamos ubicados antes de llegar nosotros a cómo está ahora. Pero sí hemos visto un cambio en, más bien en la vivencia, en la gente que llega, ¿ya? Yo egresé hace ya hartos años, ¿ya? Llevo trabajando en el Centro de Salud Veterinario El Roble desde el año 2005 y en esos años el tipo de pacientes que llegaban eran personas que llegaban a eliminar a su perro o su gato. Lo traigo para que lo elimine. Ese era el concepto. Hoy llevan a su perro o su gato para que por favor lo ayudemos a sanarlo, ¿ya? Porque es parte de su familia, ¿ya? Entonces sí ha existido un cambio, ¿ya? Ahora, si ese cambio dependió o no de nosotros, no tenemos cómo saberlo, pero igual dentro de lo que nos queda como de observación es que no ha existido ningún programa que actúe fomentando la educación en tenencia responsable que haya tenido un alto impacto en el periodo en el que nosotros estuvimos. Entonces, nos queremos atribuir un poquito eso de que la visión de la tenencia o la convivencia con los animales ha ido cambiando. Ahora, ¿dónde actúa la medicina veterinaria? Se resume todo en fortalecer el vínculo, ¿ya? ¿Cómo fortalecemos este vínculo? Dando a entender o darle a conocer a la gente los conceptos de bienestar animal y cuáles son las necesidades que tienen los perros y los gatos. Enseñar y dar a conocer cómo es la legislación actual.
actuar también en la prevención de enfermedades y en la promoción de salud veterinaria. Entonces aquí es donde nosotros vamos a hablar de la importancia de la vacunación, la importancia de la desparasitación, ¿ya? La importancia de la identificación y de la esterilización, ¿ya? Y ahí es donde va el tema del control reproductivo. Hay países en los que el control reproductivo no es parte tan esencial de los programas de control poblacional de perros y gatos, pero es porque tienen una sociedad que está tan involucrada o tiene tal nivel de convivencia responsable con sus animales que no tienen sus animales con fines reproductivos y si eventualmente presentan, por ejemplo, un tipo de tumor mamario que tiene una alta prevalencia en hembras que no están esterilizadas, tienden a acudir en forma temprana a un médico veterinario para que les saque el tumor, ¿ya? Acá en Chile no hemos llegado todavía a eso. Yo creo que vamos en camino de que la gente tome esas medidas y actúe mucho antes de que el tumor sea del tamaño de una pelota de ping-pong, ¿ya? Pero la verdad es que hoy en día todavía la gente llega a consultar cuando los tumores son enormes y no hay mucho más que hacer medicamentosamente, sino que incluso en algunos momentos hay que hablar sobre temas como la eutanasia. Entonces, por eso el control reproductivo acá sigue siendo algo esencial dentro del eslabón del control de poblaciones, ¿ya? Esencial para prevenir nacimientos de animales que vayan a quedar sin cuidados, pero también porque tiene un impacto significativo en la salud de perros y gatos, ¿ya? Ahí tenemos que hacer una balanza, ir viendo qué es lo mejor para cada perro o gato, pero viéndolo de forma masiva, o sea, pensando en la población, la esterilización sigue siendo un eslabón importante en nuestro país. Nosotros también podemos actuar a través de la prevención de zoonosis y esto es súper importante, ¿ya? Prevenir zoonosis a partir de la desparasitación rutinaria de los perros y de los gatos, ¿ya? De conversar a los tutores de cómo se pueden contagiar, por ejemplo, enfermedades como el toxoplasma, que hay que ir quitarle la culpa al gato, ¿ya? Porque los gatos, si bien son los portadores definitivos de este parásito, no es la forma principal de contagio, ¿ya? Sino que está en el consumo de carne cruda, verduras mal lavadas, y todo eso tenemos que ir comentándoselo y enseñándole a los tutores. Entonces, todo esto apunta a un destino final que es fortalecer el vínculo, ¿ya? Porque mientras más fuerte es este vínculo, es mucho más difícil o prácticamente improbable que se termine abandonando a un perro o un gato o no se quiera acceder a medicina para ellos. ¿Sabemos cuáles son las causas de la ruptura de este vínculo entre el humano y el animal de compañía? No todavía. ¿Ya? Este estudio que salió hace poquito es bastante completo, pero aún así nos falta llegar a por qué sucede que todavía tenemos tantos animales abandonados o tanto animal sin supervisión. Pero hay ciertas como teorías y nacen principalmente de el tipo de hogares en los que mantenemos a los perros, porque al desconocer las necesidades que tienen los perros y los gatos, por ejemplo, podemos tener un perro grande en un departamento y los tutores pensando en que hacen un bien para su perro, lo dejan salir todos los días sin supervisión. Y claro, llega a la casa, come rico y luego sale a la calle y está todo el día rompiendo bolsas de basura, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con que no sabemos cuáles son las necesidades y tenemos perros en lugares donde no están las condiciones para que vivan ahí. También el que desconocer el control reproductivo de las hembras y desconocer también cuál es el ciclo reproductivo. Muchos tutores todavía no saben cuándo es el celo de las perras o de las gatas y no saben cómo prevenir ese celo. Ahí es donde estamos nosotros para hacerlo. Entonces finalmente nacen cachorros o gatitos y las personas que no han generado un buen vínculo abandonan a estos cachorros. Esto todavía pasa y pasa en forma constante, ¿ya? También la estigmatización de ciertas razas, ¿ya? Como por ejemplo el pitbull, ¿ya? El pitbull fue una raza bastante popular como adopción en mucho tiempo, pero cuando se le empezó a asociar a una raza potencialmente peligrosa, que eso también está mal comunicado, porque en realidad tiene que ver mucho la educación que le demos a los perros y los gatos en su conducta, pero fueron estigmatizados como una raza potencialmente peligrosa. Hoy en día es
bastante común encontrar perros pitbull abandonados. De hecho, en Estados Unidos, como ocurrió esto, empezaron a establecer campañas, porque hay estados en los que se paga licencia por tener perro. O sea, si yo tengo un perro, tengo que pagar la licencia por tener un perro. Y en el caso de tener un pitbull, para desfomentar o desfavorecer el abandono de ellos, estas licencias eran más baratas, ¿ya? Para que la gente no los abandonara, ¿ya? Y empezara a retenerlos en sus familias y empezar a educar de que no es la raza la que es agresiva, sino que tiene que ver con el entrenamiento o los tipos de enseñanza que nosotros le damos a los perros. Y otro factor importante que puede contribuir al abandono y que hoy en día en los estudios que se han hecho en otros lados, ya en otros países, es una de las razones principales de abandono, son los problemas conductuales, pero más que problemas conductuales, las conductas indeseables. ¿Alguien me podría decir cuál sería la diferencia entre un problema conductual y una conducta indeseable? En el chat, alguien que quisiera comentar. Básicamente la diferencia sería que, por ejemplo, una conducta no deseada es algo que está en el repertorio normal de la mascota, pero que es un inconveniente para el dueño o el tutor. En cambio, Perfecto. lo otro sería ya algo fuera del repertorio normal de la mascota, que es probablemente producto de quizá mal ambiente. Uy, se me pasó la diapo. Perfecto, súper bien. Ya tiene que ver con eso, ¿ya? Y ahí está un problema donde nosotros podemos actuar, ¿ya? Que es explicándole o enseñándole a los tutores cuáles son las necesidades conductuales que tienen los perros y los gatos. Por ejemplo, una razón que se cita en la literatura común para abandonar gatos es una conducta tan esencial para ellos que es el scratching, que es hacer como rajuñar o marcar con las garritas en distintos lugares de la casa. Para los gatos es esencial, es necesario, es marcaje, permite dejar sus señales es su Facebook o su Instagram, va dejando sus señales en esa zona y va gastando también sus uñas. Pero para un tutor desinformado es un gato dañino. Y un gato dañino se tiene que ir para afuera. Y se transforma en un gato outdoor, ¿ya? Que va a la casa a comer solamente, pero que está todo el día en la calle porque este gato dañino hace scratching. Acá yo puse una foto de un cachorro. ¿Ya? ¿Qué peor que un cachorro que te rompe los zapatos cada vez que tú te vas a trabajar? ¿Ya? Y eso es una conducta normal, porque los cachorros necesitan interactuar, necesitan jugar, necesitan entrenamiento y si no somos no tenemos suficiente tiempo para educar a un cachorro, para darle tiempo a jugar con ellos, esa energía la van a liberar de alguna manera y va a ser destrozos, ¿ya? Que es parte de ser cachorro. Cuando yo trabajaba en atención primaria y trabajaba también con perritos, lo principal que le decía a los tutores es que adoptar un perrito significaba incluso tomarse, ojalá, vacaciones para estar con ellos y educarlos durante la primera etapa de su vida, ¿ya? Porque necesitan tener una guía, necesitan gastar esa energía y si no la gastan, usted tiene que hacerse la idea que va a encontrar cosas rotas y no enojarse, porque eso es parte de lo que hace un cachorro, ¿ya? Entonces, si él rompe cosas, está aburrido y está aburrido porque yo no le puse atención. Entonces, ahí es donde va cambiando un poco la visión, de que no es el perro el problema, sino que somos nosotros los humanos que no estamos suficientemente informados como para entender la conducta que tiene el perro, que como bien decía nuestro compañero, es una conducta normal, pero que a mí como humano me molesta, ¿ya? Y es en esta etapa donde nosotros, como médicos y médicas veterinarias, podemos actuar. Una primera consulta, muchas veces la miramos como a huevo, como una consulta así como, ay, qué lata, una primera consulta, un control sano. Y es parte esencial de toda esta cadena de prevención de zoonosis, de prevención de problemas en salud pública, de prevención de problemas conductuales. Todo está en esta primera consulta. E incluso mucho tiempo me estaba abogando de que ojalá la gente tomara una primera consulta antes de adoptar un perro o un gato. Cosa que vaya a la consulta, sepa qué significa tener un perro o un gato, después salga y diga, chuta, no, ¿verdad? Yo no estoy en condiciones de adoptar un perro todavía.
¿ya? O sea, tener como esa noción. O decido tomarlo o adoptar al perro y me voy a tomar vacaciones para poder entrenarlo, o voy a contratar una escuela de perritos que hoy en día existen para que socialice, ¿ya? Varias cosas que hay que ir poniendo ahí énfasis. Este es un estudio antiguo, ya no es nuevo, pero siempre lo dejo puesto porque justamente habla de que la gran mayoría de los estudios que han sido realizados eh, no establecen tan detalladamente cuáles son las causas del abandono, pero en el momento de entrevistar a personas que entregaron a sus animales en los refugios, lo principal era problemas conductuales. Y cuando fuimos a detallar qué problemas conductuales eran los que los tutores detallaban, decían, estaba principalmente el scratching a los gatos, que es una conducta normal, y la destrucción o la conducta destructiva de los perros. Dos conductas normales, ¿ya? Entonces, es ahí donde insisto, y hoy soy majadera en el tema, de educar a la comunidad, sobre todo en la conducta y las necesidades de bienestar que tienen los perros y los gatos. Nosotros tenemos una súper buena preparación en temas preventivos como la vacunación, la desparasitación, ¿ya? Pero muchas veces nos quedamos al debe en, según lo que reporta la literatura, sería la principal causa de abandono. Acá en Chile todavía no lo tenemos claro, pero yo creo que sí puede tener un componente bastante importante en las razones del por qué la gente termina no generando un buen vínculo con sus animales de compañía. Imagínense si a alguien le molesta tanto el scratching de los gatos que los tira para afuera, qué grado de vínculo existe ahí, ¿ya? Entonces esto ya se los había comentado. Ya, entonces, ¿cuáles son los conceptos que nosotros tenemos que ir reforzando en las consultas que vamos a realizar como atención primaria o en las charlas que vamos a realizar como educación en convivencia responsable? Es hablar sobre las necesidades que tienen los perros y los gatos. ¿Cuál es la conducta normal que tienen los perros y los gatos? ¿Ya? Aquí me voy a tomar de las palabras de un colega, pero me Giselle, parece... Dígame. te puedo interrumpir, es que Sí. había una pregunta en el chat. Me voy a ver, dice, profe. No sé si Ya la queréis vi. que te... Ahí la vi. Sí, Ya. dice, pero ¿cómo saber si estoy educando de la manera correcta a mi perro o gato? Ya. Espero responder eso en la medida que vaya avanzando con la presentación. ¿Ya? Entonces, porque varias de esas cosas las vamos a ir conversando. Entonces les explicaba que la conducta normal es algo que nosotros tenemos que explicarle a los tutores, y le estaba contando que voy a ocupar el ejemplo de un colega que se llama Gaspar Romo, pero que me parece súper gráfico, ya que es cuando los perros gruñen. Cuando los perros gruñen, muestran los dientes. ¿Y qué hacemos nosotros cuando sonreímos? Bueno, la mayoría de las veces mostramos los dientes. Ahora con mascarilla, no, ya no se nota que sonreímos, pero al sonreír se muestran los dientes. Una persona, principalmente un niño, que no identifica esa señal que está dando el perro, puede pensar que el perro le está sonriendo y el niño sonreír más y el perro enojarse más, hasta finalmente provocar una mordida. Y eso es porque el niño no pudo leer la conducta que estaba teniendo el perro, y que lo que estaba mostrando no era una sonrisa de perro, sino que era un gruñido de perro que estaba mostrando los dientes porque estaba enojado. Y hay otro tipo de conductas que los perros van mostrando. Por ejemplo, muestran señales de calma, ya que es agachar las orejitas, poner los ojitos más chinitos, algo que es bien evidente como meter la colita entre las piernas, relamerse, ya sacar la lengüita aunque no esté tomando agua o comiendo, como que saca la lengüita hacia afuera, bostezar. Esos son señales de calma que nos está diciendo, por favor, aléjate, estoy incómodo. Y si yo no interpreto esas señales de calma y sigo avanzando, se puede traducir en una mordida. Eso, tan esencial, a veces ni nosotros como médicos veterinarios lo conocemos. Y por eso también nos ganamos varias mordidas en nuestra primera atención clínica, porque el perro nos está mirando chinito y nosotros vamos y le metemos el termómetro. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que empezar nosotros a entrenarnos bien y trabajar en ello. Esta presentación que yo les traigo ahora les voy mostrando todas las etapas que nosotros deberíamos conocer, pero
cada una de estas implica mucho tiempo de profundización e incluso electivos que podrían ustedes tomar. De hecho, hay un electivo de conducta, de etología, ¿ya? Y eso a mí me parece que es esencial de conocerlo. Para mí debería ser un ramo de los primordiales, ya de lo no electivos, sino algo que debería existir en la malla, ¿ya? Porque nosotros, por nuestra salud, deberíamos conocer la conducta y porque es una forma de prevención de problemas conductuales, de abandonos y problemas de salud pública. Ya hicimos la diferenciación entre las conductas indeseables y la conducta normal, o las conductas, los problemas conductuales, y también es importante conocer cómo es la comunicación. Yo ya les cité un ejemplo, ya los gatos se comunican de una manera diferente a cómo se comunican los perros y cómo nos comunicamos nosotros. ¿Ya? Los gatos, por ejemplo, disculpen que les hable harto de gatos, pero es lo que me dedico, pero los gatos se comunican por feromonas, ¿ya? Y van dejando sus marcas de olores en distintas partes de su casa, y esa es la forma que tienen de comunicarse para ellos mismos y con cambio de la expresión facial y corporal para otros gatos. Y eso puede ser que nosotros tampoco lo conozcamos, ¿ya? Y tenemos que ir educando a los tutores y educándonos nosotros mismos en eso para poder colaborar en esta prevención. Esta pirámide de jerarquías del perro, de necesidades del perro, está hecha hasta el momento solo para el perro, ¿ya? Pero la idea es que ojalá pronto salga una del gato, porque esto nos dice qué es lo que nosotros como tutores deberíamos hacer con nuestro perro y qué es lo que nosotros deberíamos enseñar a los tutores. Antes se hablaba de las 5 necesidades, ¿ya? Ahora ya, o sea, 5 como, bueno, como tanto que ya no se usa eso que ya lo olvidé, pero como 5 eslabones del bienestar del perro. Hoy ya no se habla de eso, ¿ya? Sino que hoy se habla de las necesidades y las necesidades según grupo. Por ejemplo, hablamos de las necesidades biológicas, ¿ya? Por ejemplo, tener una nutrición adecuada, que consuma agua potable, suficiente ejercicio, aire, sueño, refugio interior, protección, temperatura adecuada, peluquería y aseo amables, atención veterinaria respetuosa. Esto lo destaco porque hoy en día existe toda una forma de atención tanto para perros y gatos que se llama libre de miedo o libre de estrés, porque eso ayuda también en el bienestar de los perros y gatos. Necesidades emocionales tienen también los perros, ¿ya? Y también los gatos, ¿ya? Sentirse seguro, amor, confianza, consistencia, liderazgo, ser benevolente, ¿ya? Las necesidades que se llaman como esenciales o como primarias, el asco, el miedo, em, se me fueron olvidando las otras, que el amor también está involucrado, la alegría, la tristeza, o sea, el amor no es una necesidad, o sea, una emoción primaria, sino que es más elaborada. Pero estas emociones que aparecen justamente en la película de alegría, de Intensamente, son las emociones que están en los mamíferos, ¿ya? O sea, un perro puede sentir tristeza, ¿ya? Lo que pasa es que la forma de expresarlo va a ser diferente a como lo tenemos nosotros. El miedo también, porque las emociones están hechas para sobrevivir, ¿ya? Son una alarma que nos está dando nuestro organismo. Entonces los perros y los gatos también las persiguen para poder sobrevivir. La van a expresar de manera diferente y es esa lectura que la que nosotros tenemos que dar a los tutores y a nosotros para poder entender lo que está pasando con nuestro perro y gato, ¿ya? Entender las necesidades sociales, ¿ya? Por ejemplo, los perros son animales altamente sociables, son animales que les gusta vivir en grupo, estar junto a su humano, ¿ya? Necesitan un nivel de apego con otro ser sumamente alto, a diferencia de los gatos, que los gatos es opcional. Es como, si ustedes tienen gato y su gato está con ustedes, dense una piedra en el pecho por si su gato los eligió. Su gato quiere estar con ustedes, ya no lo necesita, solamente él está eligiendo estar con ustedes. Pero el perrito lo necesita, para él es esencial esta conexión. Entonces imagínense lo que siente un perrito que está todo el día afuera, solo en un patio, ¿ya? Necesidades de entrenamiento amable, ¿ya? Salió hace poco
una gran controversia debido a que un canal de televisión mostró el entrenamiento en base a collares de ahorque. Eso está obsoleto, ¿ya? Eso es sumamente agresivo para los perros. Esa no es la forma de entrenar. Y aquí nosotros podemos también enseñar a los tutores cómo hacerlo, pero para eso nosotros debemos entrenarnos también. Y eso existen hoy en día herramientas para ir investigando mucho más de cómo entrenar a un perro, que hoy en día lo que se habla es que nosotros deberíamos enseñarle el buen ciudadano al perro, que es enseñar a sentarse, enseñar a ir a defecar, a orinar, a caminar al lado de la persona que lo lleva, ¿ya? Y eso nosotros deberíamos ser capaces de poder entregar esa información y que sea asimilada por el tutor en una primera consulta, ¿ya? Y las necesidades cognitivas. Esto es súper importante, ¿ya? Los perros se comunican mucho por el olfato y para ellos ingresa mucha información a partir de eso. Todas sus redes sociales están en los marcajes que van dejando otros perros también, o una rama, ya un pedazo de hoja, ya cosas que van generando olores y experiencias diferentes de los perros. Todo esto, toda esta pirámide, nosotros vamos a profundizarlo, ¿no? Y deberíamos poder ser capaces de entregárselo a los tutores. Ahora, ¿qué pasa con los gatos? ¿Ya? Los gatos, todavía no existe esta pirámide tan detallada en cuáles son los conocimientos que nosotros deberíamos proporcionar, pero sí la ISFM y la AFFP, que son la Sociedad Americana e Inglesa de Medicina Felina, acordaron 5 pilares que son esenciales que nosotros deberíamos indicarle a un tutor de gato que debería tener. Todo esto basado en la conducta esencial del gato, que los gatos son cazadores y son presa a la vez. Por lo tanto, necesitan un lugar seguro, y este lugar seguro es un lugar en altura, repisas, árboles donde se pueda subir. Yo quiero que el gato sea indoor estricto para que no vaya a generar problemas en el medio ambiente, porque los gatos, como son cazadores, están provocando disminuciones importantes en las poblaciones de aves, sobre todo en Juan Fernández, ¿ya? Por esta conducta natural de caza que ellos tienen. La domesticación del gato es muy reciente en relación a la del perro. ¿Ya? Por ejemplo, si yo veo un perro, eso es un problema de conducta grave. En cambio, en un gato que haga una conducta de caza es normal. Y es porque el gato no está lo suficientemente domesticado como para haber perdido esa necesidad. Para él es esencial. Entonces, por eso necesita estos lugares en altura, necesita tener recursos claves múltiples y separados, porque como son cazadores solitarios, se sienten muy intimidados por la presencia de otro gato o de otro animal, ¿ya? Porque lo hace sentir que puede perder su condición de cazador y que se afecta su sobrevivencia, ¿ya? Entonces, este gato que come al lado de otros gatos probablemente no está comiendo al lado porque se sienta cómodo, sino porque no le queda de otra, pero está constantemente estresado en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de recursos múltiples y separados, uno habla de que deberíamos entregar el N+1 de recursos. Por ejemplo, si tengo 3 gatos, 4 cajas de arena, 4 platos de comida, 4 platos de agua, y además separados, todos en distintos puntos, para que exista la opción de que este gato, que quiere ser hijo único, sienta la sensación de que lo es, ¿ya? Porque en su esencia felina es un cazador presa solitario, ¿ya? Necesita tener oportunidad para el juego y la conducta predatoria, jugar con ellos todos los días para que desarrollen esta conducta, para que jueguen, atrapen algo como un juguete que esté diseñado para el gato, para de esta manera evitar también que salga a cazar animales que puedan tener un riesgo después posterior en su existencia, producto de el que salgan estos gatos a cazar. Y proporcionar un ambiente también que respete el sentido del olfato. Ellos se comunican a través de feromonas, entonces en una casa en la que vive un gato, pintan la casa, le borraron todas las señales, y después el tutor no entiende por qué el gato empezó a marcar con orina desesperadamente las distintas partes. Y es porque se sintió tan descolocado, como que está en un ambiente tan distinto al que él estaba, que está tratando desesperadamente de decir esto es mío, no venga nadie más a cambiarme los olores porque me siento muy frustrado por lo que pasa, ¿no? Y esas cosas, como detalles, tan simples como eso, puede significar el abandono de ese gato.
o el quiebre del vínculo. ¿Ya? A mí me ha tocado pacientes en que los tutores están tan cansados de que su gato les orine la ropa, por ejemplo, que llegan a pedir la eutanasia. Y cuando yo les explico que su gato lo que siente es frustración y que la frustración lo está llevando a ansiedad y que la ansiedad puede llevar a depresión, ahí recién entienden que lo que tiene su gato es algo mucho más complejo que simplemente ser un gato malo que orina su ropa. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vamos cambiando también estos conceptos. Y proporcionar una interacción positiva, predecible y consistente. Los gatos son rutinarios. A ellos les gusta hacer todas las cosas a la misma hora. Hasta la hora de tomar solcito, la hora de descansar, la hora de comer, la hora de jugar. Y ellos inician la interacción con nosotros, a diferencia de los perritos que nosotros podemos llamarlos, y ellos vienen y son felices con el solo hecho que nosotros existamos. No, los gatos, ellos eligen si quieren o no quieren estar con nosotros, porque para ellos no es una necesidad. Ahora, cuando hablamos de qué es lo que existe en Chile con respecto a la legislación y el marco legislativo en cuanto a tenencia responsable, aquí voy a ocupar un diagrama de tiempo que hizo la doctora Claudia Aguirre, que es bastante decidor en cómo ha ido evolucionando en la legislación acá. Primero se partió con la eliminación masiva de perros y gatos por la presencia de rabia. Luego se instauró la perrera, ya que también ejercía eutanasias o más bien sacrificios masivos, y luego apareció el Código Sanitario. ¿Ya? Ahí en el Código Sanitario se empezó a implementar la vacunación masiva para la rabia, y es ahí donde recién empezamos a tener un control de esta enfermedad. ¿Ya? De hecho, ahí es donde en el año, no sé, 72, en donde tenemos el último caso de rabia canina, de variante canina. Ojo que hoy en día existe rabia, pero es rabia de la variedad de murciélago, canina no, ¿ya? Entonces sí, y por eso seguimos vacunando, ¿ya? Pero tiene que ver más con esa circulación más que la canina. En el año 1989, el Código Penal, en el artículo 291 bis, establece como una falta el que existiera maltrato hacia los animales, pero la verdad es que no establece ni define qué es maltrato. Y entonces después aparecen nuevas leyes, como la Ley de Protección Animal, que define un poco más esto, pero no es tan detallada tampoco. Entonces ahí es donde empieza a aparecer la Ley de Tenencia Responsables de Animales, mal llamada Ley Cholito, pero donde aparecen ya varias cosas que nos van ordenando un poco más en la tenencia. Hay varias todavía como observaciones a partir de esta ley, sobre todo cuando habla de animales peligrosos o razas peligrosas, porque no es que existan razas peligrosas, sino que tiene que ver más con el aprendizaje de ese animal. Aparece el reglamento, ya que el reglamento establece sobre todo el registro e identificación de las mascotas y la esterilización como método de elección para el control reproductivo. Ya hasta ahí nos han hecho más modificaciones con respecto a la tenencia responsable. Todavía no tenemos nada que apunte a la exigencia en educación en tenencia responsable. ¿Ya? Todas las leyes que se han publicado o que han aparecido hablan sobre la importancia de hacerlo, pero ninguna establece un momento. ¿Ya? Por ejemplo, se va a destinar 2 horas semanales en los colegios para hacer educación en tenencia responsable. Eso no ha pasado. ¿Ya? Depende mucho de cada establecimiento si es que lo quiere destinar o no. Hasta acá, ¿cómo vamos? A ver, hay un mensaje en el chat. Y dice, hola, ¿sirven los difusores Feliway para los gatos que arañan las paredes o no realmente? Ah, perdón. Se me fue para atrás. Mira, los gatos no marcan de manera diferente el mismo lugar. Por lo tanto, si yo marco con un spray de Feliway, no debería marcar con sus uñitas en ese lugar. Pero hay que tener presente que el tipo de marcaje de los gatos incluye el marcaje con uñitas, entonces hay que tenerle rascador para que lo pueda utilizar.
Ahora, es súper difícil sacar las feromonas que van dejando los gatos. Nosotros no las percibimos, pero los gatos sí. Entonces, se aconseja que si yo no quiero que marque un lugar y ya marcó, hay que limpiar con detergente enzimático para sacar ese olor y luego poner el Feliway para que identifique que ahí marcó con olor de familia y no con las garritas. Así que eso puede servir como alternativa. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de prevención, sobre todo en esta primera consulta o en estas charlas que podemos implementar, tenemos que enfocarnos en los protocolos actualizados de vacuna, de desparasitación y prevención de zoonosis. Ahora, ojo, y ahí esto siempre lo recalco, las vacunas, existen protocolos de vacuna, pero son individuales. Hay gatos que van a necesitar 3 dosis de vacuna triple, otros que van a necesitar 4, otros que incluso podemos llegar a poner 5, dependiendo de la edad en la que se empezó a vacunar. Entonces, esto siempre es paciente dependiente. ¿Ya? Entonces, pero existen hoy en día guías de vacunación en las que están las actualizaciones para que la gente sepa o tenga al menos una base de cómo debería ser. Pero finalmente la decisión de cuándo vacunar y cuántas vacunas poner va a depender del médico o la médica veterinaria que examina al paciente y vea si es que puede vacunarse o no. Por ejemplo, si es un gatito o un perrito que tiene una enfermedad renal crónica, posiblemente para él la prioridad no sea la vacunación, ¿ya? Y se va a posponer la vacunación, por más que la indicación sea anual. ¿Ya? Entonces, toda esa es una decisión que finalmente pasa por la o el médico o médica veterinaria. Con respecto al control reproductivo, también existe evidencia de que tiene la mayor correlación con control canino a futuro y es lo que tiene mejor relación costo-efecto. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hizo fue comparar los sacrificios masivos de perros y gatos versus las esterilizaciones masivas. Y económicamente es más rentable esterilizar que hacer sacrificios masivos de gatos y de perros. Esto desde el aspecto económico, pero también tiene una connotación ética. ¿Ya? Cuando esterilizo, aparte de darle el valor de la vida que tiene el perro o el gato, generalmente esto se hace en programas de esterilización, donde hay colegas que están trabajando en ello y que también están haciendo educación en tenencia responsable. Y por otro lado, el exterminio de animales genera mala imagen de la comunidad que lo está realizando, sobre todo si es que los animales de compañía ya están siendo considerados como parte de la familia, y además no es efectivo, ¿ya? Porque va liberando espacios que si la tenencia no sigue, o sea, la convivencia sigue siendo mala, se vuelve a llenar nuevamente con nuevos animales abandonados. Está ya muy estudiado que el sacrificio y eliminación masiva de animales no forma parte de las estrategias de control poblacional. Distinto es la eutanasia compasiva de perros o gatos que no pueden ser adoptados porque están muy enfermos, ¿ya? O hay problemas conductuales que se están dando, sobre todo en los refugios. Ahí la eutanasia podría estar justificada, pero no es lo mismo una eutanasia compasiva que un sacrificio masivo. Ya no es como parte de estos programas. Las consecuencias de que los tutores no conozcan la pirámide de bienestar, los 5 pilares de bienestar del gato, las medidas preventivas en cuanto a vacunación y desparasitación, el control reproductivo y el tipo de zoonosis que pueden existir debido a no tener un buen plan de desparasitación, por ejemplo, trae como consecuencias el quiebre en el vínculo con posterior abandono, una reproducción descontrolada, ¿ya? Con finalmente abandono de cachorros, tanto gatos como perros, problemas en el bienestar animal, pero sobre todo problemas en la salud pública. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el control de poblaciones? El control de poblaciones es un concepto multifacético que tiene el propósito de mejorar la salud y el bienestar de los animales de compañía, que son de libre circulación, y reducir los problemas que ellos podrían presentar, teniendo como meta, por ejemplo, reducir el tamaño y la tasa de recambio de población de animales. Perdón, no sé por qué no avanzó. ¿Cuándo es necesario establecer un manejo de poblaciones de perros y gatos?
cuando se compromete el bienestar animal, cuando compromete la salud pública, cuando existe molestia pública, por ejemplo, los perros que comen en basurales, riesgo para perros y gatos y amenaza para la vida silvestre. Cuando existe alguno de estos componentes, es necesario establecer programas de control de poblaciones. Y es aquí donde cobra tanta relevancia y tanta importancia el trabajo que realizó la Subdere y que publicó hace poco, ¿ya? Porque para poder iniciar un buen plan de manejo de poblaciones, lo que necesito es conocer el problema, ¿ya? Conocer frente a qué tipo de población me estoy enfrentando. Existen distintas guías, que aquí yo se las estoy poniendo para que sepan que existen guías para poder hacer o implementar programas de control poblacional. Así como la medicina del perro y la medicina del gato no son lo mismo, el control de poblaciones de perros y de gatos no son lo mismo, ¿ya? Por eso existen guías para perro y guías para gato, ¿ya? ¿Por qué esta diferencia? ¿Ya? Una es la medicina, obviamente, pero también la conducta, ¿ya? Aquí les voy a citar un ejemplo. Cuando en algunos países se implementaron programas masivos de control poblacional de perros, vieron que efectivamente la población de perros fue disminuyendo, pero en cambio la de gatos fue aumentando. Porque al no controlar los gatos como son animales que no están 100% domesticados, la capacidad de ellos de volverse animales ferales es mucho más rápida, incluso en una generación. ¿Ya? Los perritos están domesticados, entonces aunque nazca un perrito de una perrita que vive en la calle, ese perrito puede ser amistoso y querer a los humanos igual. Pero un gato que nace de una gatita que fue abandonada y ese gato nació en la calle, ese gato que ya nació en la calle puede ser totalmente indiferente a la presencia de un humano. Y esa conducta hace difícil el control de los gatos porque no se acercan a los humanos, se alejan y se vuelven exitosos reproductivamente. Entonces, los programas de control poblacional de gatos considera esta conducta que ellos tienen. Así que también ahí les pongo una diferencia en cómo se manejan perros y gatos. ¿Cuáles son los métodos universales de manejo de poblaciones? Principalmente está la educación, por sobre todo, el control reproductivo, la legislación y la identificación. Los albergues y la eutanasia masiva, no son parte de los métodos de manejo de poblaciones. Y esto no lo digo yo, me hubiese gustado decirlo solo yo, ni lo dice 4A cuando yo estaba en 4A o 4A ahora, sino que lo dice la literatura y hoy en día todos los profesionales que están trabajando en el manejo de poblaciones de perros y gatos. Ahora, esto es un manejo que no es una receta de cocina, ¿ya? Sino que tiene que ser abordada en base a metas, ¿ya? Definir cuál es la meta que obtengo y si no cumplo esa meta, readaptar mi manejo, pero por sobre todo conocer la población con la que estoy trabajando. Y eso es uno de los principales problemas que hemos tenido acá en Chile, porque yo creo que para todos ustedes es bien conocido que tenemos programas de esterilización masivo hace muchos años. Pero la cantidad de perros y gatos en las calles sigue siendo alta. ¿Por qué? Si estoy haciendo esterilización masiva, que es lo que está ampliamente difundido, que es una de las herramientas del manejo de poblaciones, porque no estoy esterilizando probablemente lo que se necesita esterilizar. ¿Y cuánto se necesita esterilizar? No sé, porque no sé cuántos perros hay en la calle ni cuántos perros existen en Chile. Entonces estamos esterilizando a ciegas. ¿Sirve a nivel individual? Sí. Va a ayudar a las perritas que se esterilizan antes del primer celo a prevenir la aparición de tumores mamarios, va a prevenir que haya nacimiento de cachorritos que puedan quedar en la calle, pero el impacto a nivel poblacional probablemente sea cero. ¿Ya? Y eso es porque estamos trabajando sin una metodología. ¿Ya? Y vuelvo a insistir en la importancia de que haya salido un estudio que sí plantea una estimación de cuántos animales hay, porque a partir de esto es donde nosotros empezamos a trabajar en metas. ¿Qué pasa con los refugios? No solucionan el problema, aumentan las eutanasias por falta de recursos, ya se los mostraba como ejemplo al inicio de la presentación, aumenta problemas conductuales, ¿ya? Sobre todo en los gatos.
¿ya? Los gatos encerrados, con más gatos que no les gusta estar con esos gatos, van generando trastornos del comportamiento. Tiene costos elevados en su mantención. Es una medida temporal y particular. Por ejemplo, un refugio bien manejado que tiene un cupo limitado de animales y que hace campañas constantes de adopción, puede ayudar, sin duda ayuda, pero no es parte de las estrategias de población, ¿ya? Y algo muy importante que nos pasa a todos los médicos veterinarios que trabajamos en medicina de poblaciones o trabajamos en problemas donde se trabaja con comunidades que no cuidan tanto a sus animales, es la fatiga por compasión. Ya la fatiga por compasión tiene que ver que trabajamos en un ambiente en el que puede ser tan extenuante moralmente y éticamente que nos quemamos. ¿Ya? Y simplemente no queremos seguir trabajando en eso, existe frustración, incluso depresión, y esto no ocurre solo en la exigencia de un trabajo en lugares carenciados, sino que tiene que ver mucho con la medicina veterinaria en sí. ¿Ya? Nos toca lidiar con pacientes en que muchas veces las decisiones, sobre todo éticas, no pasan por nosotros, pasa por un tutor. Y eso impacta mucho en nuestra salud mental. ¿Ya? Entonces es importante que siempre se trabaje en estas estrategias socioemocionales para prevenir esta fatiga de compasión. La captura y sacrificio son antagónicos a la tenencia responsable. Puse aquí frases antiguas, muy antiguas, incluso quizás hasta ustedes no habían nacido, imagínense lo antiguas que son, pero para mostrarles que esto no es algo de ahora. Ya hace rato se viene hablando que la eliminación no resuelve el problema, esto se vio en el año 1990, en 1992 la OPS dice que no existe prueba de que la eliminación tenga un impacto significativo en la densidad poblacional, la renovación es más rápida que la tasa de eliminación, y en el 2013 la OPS dijo que la eliminación no es un método eficiente desde el punto de vista ético, técnico ni económico. Genera mala imagen de las autoridades ante el público y ha probado no tener impacto significativo ni duradero. Entonces, totalmente inadecuada la eliminación. Y en este primer congreso, primera reunión que se hizo de expertos en tenencia responsable en Río de Janeiro en el 2003, se hace este cambio de visión en que tenemos que actuar no en los perros y en los gatos, sino que tenemos que actuar en quien tiene el problema, que es el comportamiento humano. Es como nosotros nos estamos comportando con la convivencia de nuestros perros y gatos. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de implementar un programa? Esto según la OIE. Mejorar el estado de salud y el bienestar animal de las poblaciones de perros. Reducir hasta un nivel aceptable la población de perros en las calles. Fomentar la tenencia responsable. Ayudar a constituir una población canina libre de rabia. Reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas diferentes de la rabia. Evitar daños al medio ambiente u otros animales. E impedir el comercio o tráfico ilícitos. Esto es como un resumen bonito de lo que nosotros entonces tendríamos que implementar si es que queremos mejorar la relación o el vínculo humano-perro. Vamos a trabajar con, por ejemplo, charlas en colegios con niños, en distintas instituciones, por ejemplo, juntas de vecinos, fomentar el registro y la identificación de los animales de compañía, que exista un control comercial de los perros y de los gatos. Esto lo dice el reglamento de tenencia responsable, habla que los perros y los gatos de raza que son vendidos por criaderos que deberían estar ya como registrados, deben ser entregados esterilizados. ¿Ya? Ahí va un control y mejorar también los accesos a la medicina veterinaria. ¿Ya? Y es acá donde nosotros podemos explicar el por qué es tan bueno que existan servicios municipales. Ahora, esto no quiere decir que tengan que ser servicios masivos y que sean de una baja calidad. Todo lo contrario, ya tienen que ser servicios que sean eficientes, accesibles y de una alta calidad. Y es lo que buscamos, por ejemplo, en el Centro de Salud Veterinaria El Roble, ya que la gente con menos recursos pueda acceder a una medicina de calidad y a profesionales que puedan resolver sus dudas, poder educarlos en la convivencia responsable, pero sin caer en hacer un servicio
antiético o que caiga en solamente, voy a citar un ejemplo, en que llegue el perro con vómito y le inyecta un medicamento para que no vomite y para la casa y que pase el siguiente. No, esa no es la idea. Esos servicios no generan un impacto. Tiene que tener una misión y una visión que vaya en pro del bienestar animal, de la convivencia responsable y la salud pública. Tiene que existir acceso al control reproductivo. Esto ya lo hace la Subdere. Tiene el servicio de esterilización gratuita que se da en distintos municipios y que se da a través de fundaciones también que lo ofrecen. ¿Ya? Obviamente los tutores tienen la opción de elegir. Pueden elegir hacerlo en un servicio privado con todos los beneficios que tiene eso, o elegirlo también en un servicio público que tiene buenos estándares, lo que le falta es fiscalización, y ahí es donde todos nosotros tenemos que ser capaces también de fiscalizar y denunciar las malas prácticas que eventualmente se hagan, pero si nosotros somos detallistas y buscamos cuáles son los protocolos que tiene la Subdere para realizar las esterilizaciones masivas, son muy buenos, tienen muy buenos estándares. Entonces, si no se hace bien, no tiene que ver con el programa. Hasta ahí nosotros tenemos que hacer las denuncias correspondientes. Tener profesionales que estén entrenados y que exista la capacidad. Ya de hecho, hace 2 años, en la universidad, en nuestra facultad, se hizo un diplomado de tenencia responsable, ya que era una iniciativa de la Subdere que se licitó y lo hizo la universidad. El objetivo que tenía ese diplomado es entrenar a más médicos y médicas veterinarias en conceptos de tenencia responsable para ser capaces de educar, en herramientas de educación y también en técnicas de esterilización. ¿Ya? Entonces, que exista personal y médicos veterinarios entrenados para el tema. Y promover la responsabilidad y el bienestar. ¿Ya? Así que eso tiene que ser esencial dentro de los programas que nosotros vamos a trabajar. Ahora, bueno, esto lo hemos revisado ampliamente. Ahora, ¿qué necesito conocer para el manejo de poblaciones? La dinámica de las poblaciones. ¿Cuántos perros y cuántos gatos hay? ¿Cuántos perros y cuántos gatos hay en las calles? ¿Ya? Tipo de vínculo. ¿Cómo la población con la que estoy trabajando, los tutores ven a su perro como parte de la familia, como cuidador de la casa, ya como un ser que no paga cuentas y que vive a expensas de nosotros? ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas que percibe la gente? ¿Cuáles son las estrategias que ya se han utilizado? Si es que es sustentable o no, y si es que hay organizaciones no gubernamentales que ya estén trabajando en esto. Súper importante trabajar con las organizaciones no gubernamentales. Nosotros como médicos y médicas veterinarias tendemos a mirar no tan bien a los animalistas, pero tenemos que ser amigos de ellos, ¿ya? Porque ellos son los que más conocen las poblaciones. ¿Ya? A mí me toca trabajar mucho con personas que rescatan gatos de colonias de gatos, y ellos son los que saben cuál es el gato que llegó ahora, cuál es el gato que ya está esterilizado, cuál es el gato que está enfermo. Entonces, es muy bueno trabajar de la mano con ellos. Hasta acá, dudas, porque ahora les voy a contar un poquitito más de este estudio tan bonito que se realizó hace poquito. En el chat hay 2 comentarios. Profe, Sí, dígame. hola. Tengo una pregunta, comentario a la vez. ¿Qué tal como es la tendencia inevitable de empezar a dejar en desuso ciertas categorías como el dueño, ¿no? La tenencia responsable, de que impregnan una relación un poco instrumental en ese lenguaje, ¿no? Sobre todo a puertas de tener un cambio constitucional tan sustancial de que va a reconocer a los animales ya no como objetos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿qué cree usted sobre la terminología del animal de compañía? En el sentido de que, bajo mi punto de vista, y no solo de mi punto de vista, hay literatura al respecto, pero no de las ciencias naturales, sino que más de la humanidad y las ciencias sociales, que esta terminología todavía mantiene un sustrato un poco instrumental, ¿no? En la medida en que el animal tiene un fin. Le otorgamos una finalidad y es
hacernos compañía, ¿no? Y no tiene un valor intrínseco por el simple hecho de ser un ser vivo, con intereses, con sintiencia, etc. Ujú. En ese sentido, la pregunta, y es comentario también a la vez, ¿no debiese también empezar a imaginarse una nueva terminología para referirse a los animales con los cuales coexistimos, que son perros y gatos principalmente en el conurbano? Sí, súper buena tu acotación, porque de hecho lo que se está promoviendo hoy en día es que empecemos a hablar de nuestra familia multiespecie, ¿ya? Y de, en este caso, como una familia multiespecie, de mi familia no humana que vive en mi casa. ¿Ya? Eso sería como el ideal, que nosotros llegáramos a hablar de esa terminología. Al menos eso es lo que se está proponiendo. Yo la verdad es que lo comparto. De hecho, yo tengo un hijo de 4 años y a mí me gusta que él, cuando, de hecho ahora entró al colegio y tenía que mostrar a su familia, y nosotros pusimos dentro de la foto de familia a nuestros eh, perros que viven con nosotros, a los gatos que viven con nosotros y al conejo que vive con nosotros, porque son parte de nuestra familia multiespecie y que de esa manera fuese presentada a nuestra familia. Y es un poco eso lo que se está atendiendo. De hecho, este estudio que les voy a mostrar muestra que la gran mayoría de las personas ve a su perro o su gato como parte de la familia. Entonces, esto que tú comentas del cambio constitucional e incluso lo que ya se incorporó en la Constitución de ver a los animales como no un objeto, sino que incluso especies de derecho y de que se debe resguardar su bienestar, cobra mucha relevancia con el hecho de que al hacer estudios se mostró que la gente considera a sus animales parte de la familia. ¿Ya? Ya no es algo que uno diga así como que no, yo, a toda la gente que va a la consulta me dice, por favor, sálvelo porque es parte de mi familia. No, está estudiado. O sea, aquí ya tenemos algo que está en la evidencia de que la gran mayoría de las personas que tienen o familias que tienen, que viven con un perro o con gato, lo consideran parte de su familia. ¿Ya? Entonces sí, yo creo que el cambio de visión va más hacia allá y justamente va hacia descosificar la existencia de perros y de gatos, o de conejos, en mi caso. ¿Ya? Este boletín yo se los voy a dejar, ya lo voy a mandar para que lo puedan descargar y leer, que es la estimación de la población canina y felina del país y diagnóstico de la tenencia responsable. Esto era lo que necesitábamos para empezar a trabajar. ¿Ya? No sé si contesté tu pregunta, comentario. Sí, de todas maneras, gracias. Súper. Ya, entonces, ¿qué nos dice este estudio? Hay más perros que gatos. Ya las casas que tienen mascota, todavía aquí se utiliza el concepto mascota, tienen más perros que gatos. Ya un 85% de las viviendas encuestadas tenía perro, un 41% de las viviendas encuestadas tenía gato y un 27% tenía ambas especies y 3,7% otras especies que se consideran como los hámster, conejos, hurones, etc. Se vio que en la zona urbana se puede observar una razón de 2,5, o sea, perdón, una razón de 2,5 persona perro. Es decir, por cada 2,5 personas en la población habría un perro en zonas urbanas. Esta relación disminuye en el sector rural, donde hay 1,7 personas por perro, lo que significa que habría más perros por persona en sectores rurales. ¿Bien? Esto es un dato importante porque indica cómo voy a establecer las estrategias de control poblacional. Quizás voy a tener que destinar, aquí estoy blufeando ya, pero quizás tendría que destinar más recursos a controles reproductivos en las zonas rurales y en las zonas urbanas, quizás destinar más recursos a educación, porque ahí vamos a ver qué pasa con los perros y gatos que salen a la calle. En el caso de la razón ¿Profe? persona-gato, dígame. Sorry que la moleste, pero ¿quién define cómo se hacen los estudios para ver la población como de perros, gatos y otras especies? ¿Y cómo se hacen o cómo se hacen? ¿Quién ve todo eso? A ver, voy a salirme un poquito de la presentación, voy a dejar de compartir porque les voy a mostrar la metodología de este estudio, porque ahí eso responde a tu pregunta, ¿ya? Así que espérame un segundito. Gracias. No, parece que no lo tengo abierto, entonces quiero... Profe, aprovechando que dejó de compartir, una compañera se salió por mal internet y ahora necesita que la acepte para volver a ingresar. Oh, Por ya, favor. Gracias. la aceptaré. Yo las acepto, profe, no se preocupe. Ah, ok, muchas gracias.
Estoy buscando el documento para dejárselos ahí abierto y que lo puedan ver. Y ahora voy a volver al Zoom. Ya, confírmenme por favor, chiquillos, si están viendo mi presentación. Sí, profe, sí se ve. Sí, súper. Sí, Ya, profe. entonces, voy a mostrar la metodología. Los voy a marear, perdón. Ya. Ya, esta es la metodología que se ocupa. Se ocupó la metodología ENTORE. ¿Ya? ¿Qué es eso? Estratificación que involucra un N muestral, diseño de transecto, observación en terreno, recopilación, análisis de datos y estimación poblacional canina y o felina. ¿Ya? Esto es lo que aparece descrito de cómo realizaron o fueron tomando los datos. ¿Ya? Ahora, ¿quién establece esto? Las guías que les mostré, ¿ya? ¿Se acuerdan que les mostré guías que eran para perro y para gato? Esas guías son cada una como de 100 páginas y ahí aparece cómo ir haciendo la observación. ¿Ya? Cada cuántos cuadrantes voy contando, ya todo eso está definido. Entonces, esa es la estrategia que se va utilizando. ¿Ya? Pero acá, en particular, ocuparon esta estrategia del ENTORE. ¿Ya? Y, profe, ¿qué entidades o conjuntos de personas, no sé, establecen cuándo se hace y quizás con qué financiamiento se hace? Mira, todo eso todavía es materia de discusión porque nosotros como médicos veterinarios, médicas veterinarias que estamos como más relacionadas al área, siempre hemos tratado de mostrar de que esto tiene relevancia en la salud pública. Por lo tanto, debería ser el Estado el que se haga cargo de este tipo de estudios, el que se haga cargo de las herramientas de manejo. ¿Ya? De hecho, si yo voy a tener un programa que sea a bajo costo para la comunidad, no tiene que ser a bajo costo, y eso es un poco lo que quería expresar cuando les decía de un servicio de baja calidad. No tiene que ser a bajo costo por los insumos que ocupe o a bajo costo por pagarle mal a los médicos y médicas veterinarias que ahí trabajen, sino que tiene que ir porque es una política de salud pública. ¿Ya? Y como política de salud pública es el Estado quien invierte los recursos. Pero para eso debe ser entendido como un problema de salud pública. Y para que sea entendido como un problema de salud pública es donde actuamos nosotros para difundir esta información y los estudios que van levantando la información, como este. Acá tenemos la ventaja de que hay una colega que ha trabajado constantemente en salud pública, que es la doctora Claudia Aguirre, y fue la impulsora de hacer este análisis. Ya, de hecho, ella su tesis de pregrado y su de posgrado que hizo en magíster en salud pública fueron siempre en el camino de hacer estudios de manejo de poblaciones. Y finalmente logró esto porque obtuvo los recursos a través de la Subdere, porque pudo convencer a la Subdere de que era muy importante hacer un estudio en el que supiéramos o estimáramos al menos de cuál es la población canina y felina y cómo ve la población a los perros y los gatos. Porque a partir de esto, probablemente podamos pedirle al Estado que haga más cosas. No sé si me expliqué. Porque hasta ahora nadie asume realmente los costos que esto implica, porque sobre todo los reglamentos, estaba quedando en manos de las municipalidades, y las municipalidades no tienen recursos para invertir en todo lo que significa la educación en tenencia responsable, ni siquiera en programas de control poblacional, por ejemplo, en base a esterilizaciones, ¿sí? Sino que tiene que ir más arriba porque tiene que ver con algo más importante que es la salud pública y debería ojalá ser visto como una política pública. Gracias, profe. De nada. Ya voy a volver a la presentación para que me comenten si la ven. ¿Ven la presentación? Se ve el estudio que nos acaba de mostrar. Ah, ya, entonces voy a salir, voy a dejar de presentar.
Y ahora vamos a compartir de nuevo. Ahí está. ¿Y ahí? Ahí sí, profe. Ya. Ya estábamos diciendo que cuál era la razón perro-persona que habían en lugares urbanos y rurales, y ahora los gatos. En el caso de los gatos, la relación persona-gato es 4,9 en el sector urbano y 3,8 en el sector rural, existiendo por lo tanto más gatos por persona en los sectores rurales que urbanos. ¿Ya? Esto ya se las había mostrado. Esto es también un dato importante. A nivel nacional se estimó un total de 8.306.650 perros y 4.176.029 gatos, y un total de 4.916.792 viviendas con mascotas, con una mayor proporción de perros que gatos. Ahora, cuando vamos a preguntarle a la gente por qué tiene perros o gatos, la principal razón por la que lo tenía era por compañía. ¿Ya? Se les preguntó si era compañía, si era seguridad, si casa, otro, trabajo, terapia, no sabe, asistencia, deporte reproductivo, y la gran mayoría la tiene por compañía. ¿Ya? Ahora, cuando empezamos a analizar cuántos perros y gatos se vieron sin supervisión en las calles, y ahí eso, no sé si vieron un titular ustedes que apareció que habían más de 3 millones de perros abandonados sin casa. En realidad, eso hay que mirarlo con cautela porque en realidad habla de la cantidad de animales que se vieron en las calles sin supervisión. Y fueron 3.461.104 perros y 588.173 felinos estaban en las calles sin supervisión actualmente en Chile. ¿Ya? Y el Profesora, dato, dígame. eso puede ser, o sea, la diferencia tan grande puede ser porque igual los gatos no están, no andan, por ejemplo, de día, salen más bien en la noche. Puede ser que por eso salgan menos ¿Menos? gatos. Ujú. Sí, sí, no, sí, aquí hay varias cosas que hay que ir detallando, como por ejemplo, que tiene que ver justamente con lo que conversábamos de que las guías de interpretación, tanto de perro y gato, son diferentes, porque los gatos pueden estar distribuidos en colonias, pueden estar distribuidos en que salen justamente en la noche y no en el día, ¿ya? O se esconden si tienen miedo y no son apegados a los humanos. Por ejemplo, los perros de la calle son los perros más maravillosos del mundo. ¿Ya? Uno va por la calle y el perro va y te saluda y te mueve la cola, te roba la sopaipilla, ¿ya? Simpático. Pero el gato de la calle se arranca y se mete debajo de un auto y se esconde y ya no lo pudiste contar. Entonces tiene que ver con las conductas también que ellos tienen. ¿Ya? Y ahí probablemente quien sepa cuántos gatos hay en ese sector es las asociaciones o las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el cuidado de esos gatos. Por eso insisto en trabajar en conjunto. Pero es un dato interesante, por lo menos en el área de caninos, porque nos habla que hay muchos perros en la calle. Muchos perros en la calle, y de estos se estima que un gran porcentaje son perros que tienen un dueño, pero que los deja salir. ¿Ya? Y al dejarlo salir, deja la embarrada en la calle y llega a la casa y el dueño no se hizo pero absolutamente responsable de lo que pasó cuando su perro salía a la calle. Ya, de hecho, cuando se habla de todo este conflicto que existe con los perros que atacan fauna silvestre, se han hecho seguimientos de estos perros y llegan a una casa. Entonces tiene que ver con que esta persona sigue dejándolos salir solos. ¿Ya? Y este otro diagrama nos muestra lo que conversábamos con, no me acuerdo quién era, quién me había hablado, pero de cómo consideran las personas que tienen a su perro o su gato, que si lo consideran o no parte de su familia. ¿Ya? Y fíjense, un 92,1% lo considera parte de su familia y motivo de felicidad. ¿Ya? O sea, tener un perro, o sea, vivir con un perro, vivir con un gato es motivo de felicidad para la gente. ¿Qué tema más importante hoy en día, sobre todo en pandemia? ¿Ya? En que toda la gente salió súper estresada, volvió a trabajar mal, los niños se están agarrando combo en los colegios, ¿ya? Pero motivo de felicidad es mi perro, mi gato, me hace sentir muy bien, hace liberar la oxitocina que inhibe el estrés. ¿Ya? Así que tenemos que decirle a todos que lleguen a sus casas a abrazar a sus perros y sus gatos.
Ahora, ¿qué problemas ve la gente? Se fijan que aquí estamos abordando todo esto que se dice que deberíamos manejar, la dinámica de las poblaciones, lo revisamos. Cómo la gente considera a sus perros y sus gatos, lo revisamos, lo considera animal de compañía, lo considera parte de su familia y les hace feliz. Puras cosas positivas. Y ahora les preguntamos qué es lo que le molesta entonces de la presencia de animales en las calles. Y esto es lo que interpretan como problema. Accidente con otros animales, accidente con personas, maltrato animal, suciedad, ruidos. ¿Ya? Eso es lo que la gente ve cuando ve animales en las calles, según esta encuesta y este análisis que se hizo. Esto también me pareció importante compartirlo con ustedes porque habla de que cuántas personas utilizan antibióticos sin prescripción de un médico veterinario. ¿Ya? Y estos son los antibióticos que se consideran como de alto impacto por la OMS, o sea, antibióticos que están generando mucha resistencia. ¿Ya? Y la gente los ocupa. ¿Ya? Sobre todo la amoxicilina es altamente utilizado. ¿Ya? Gran parte de las personas no sabían, pero de si habían utilizado o no, no se acordaba. Pero la amoxicilina sí se ocupa, así como lo compro en la feria, se lo doy a mi gato con moco, porque sí. ¿Ya? Entonces, y eso impacta obviamente en la resistencia bacteriana. Y otro cuadro importante que me pareció interesante compartir con ustedes es la asistencia a las clínicas veterinarias o que tuvo un chequeo veterinario que me parece preocupante. Preocupante porque ni siquiera alcanza a ser el mínimo de controles que debería tener un perro o un gato, que debería ser al menos cada 6 meses, 2 veces al año, y dependiendo de la edad o de enfermedades concomitantes puede ser más frecuente. Por ejemplo, un gatito que tiene enfermedad renal crónica debería ser cada 3 meses. ¿No? Depende de varios factores. Pero acá muestra que un 70% llevó a una visita anual a su perro. Un poco más de la mitad. Y todo el resto, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el enseñar en convivencia responsable, de conducta, de etología? Y aparte no sabemos si este 65% que va recibió esa información, porque tenemos que ser también autocríticos. ¿Ya? No toda la población de médicos veterinarios que hoy en día atiende atención primaria enseña todos los conceptos de convivencia responsable. Para eso están ustedes hoy día en esta charla y me gustaría que pudieran tomar también otros cursos como el de educación en tenencia responsable que hacemos, los de etología que se están haciendo en la facultad, de comunicación efectiva que hace la doctora Valdés, porque todas esas cosas nos hacen como un profesional integral como para poder trabajar en esta área. Entonces es preocupante. Ya estos valores a mí me parecen altamente preocupantes. Entonces, resumiendo un poquito, ¿ya? ¿Qué tiene que tener un programa de control de población? Identificación. ¿Qué me dijo este estudio? No lo puse acá, pero ¿qué pasó con el programa que indica que deberíamos identificar y registrar nuestra mascota? La adherencia fue bajita. Ya mucha gente de la encuestada no había chipeado todavía a su perro, o lo había chipeado pero no lo había inscrito. Entonces ahí nos falta un poquito de promoción de eso. La legislación, control reproductivo, educación, entre otras cosas. La identificación, ¿qué pasa con esto? Tenemos que entrenar y educar muy bien a los tutores de por qué es importante hacerlo. ¿Ya? Chile es un país con una gran cantidad de desastres. Somos un país desastroso. ¿Y qué ocurre con esto? Ya, de hecho, no sé si ustedes trabajaron o participaron cuando fueron estos incendios tan severos que hubo en el sur de Chile. Hubo muchos animales que quedaron sin casa. ¿Ya? Pero quedaron sin casa no solamente porque se les quemó, sino que porque no hubo caso de poder encontrarlos o reencontrarlos con sus tutores. Una de las herramientas que podría haber permitido que esos animales hubiesen reencontrado con sus tutores era la identificación y que estuviesen chipeados e inscritos en el Registro Nacional de Mascotas, porque de esa forma hubiese ocurrido el reencuentro. Eso es una de las herramientas. La otra herramienta es que yo le digo al señor Estado que me importa mi animal de compañía, tanto así que lo registro y lo hago parte de mi familia. ¿No? Y me permite también llevar una estimación de cuántos animales hay. Si este método hubiese sido exitoso, probablemente la doctora Claudia no hubiese tenido que insistir tanto con haber hecho este estudio a nivel poblacional,
porque la gente hubiese ido a inscribir a su mascota. Pero esto no fue tan masivo, sino que solamente cuando existió el miedo, todos fueron a chipear a su perro. Pero después ya nadie fue. En pandemia la cantidad de animales chipeados disminuyó mucho. Pero sí es importante, ¿ya? Sí tiene un rol en la identificación, nos permite tener trazabilidad de lo que pasa con los animales y sobre todo en un país tan desastroso, nos permite reencontrar a nuestros animales. ¿Ya? Así que es importante. La educación en tenencia responsable o educación en convivencia responsable es un componente esencial. Y para eso nosotros debemos entrenarnos, nosotros como médicos y médicas veterinarias, para ser capaces de entregar esa información a los tutores con los que vamos a trabajar en el día a día. Y sabemos que la información entregada por un profesional que trabaja en el área es mucho más asimilada. Materiales que yo puedo llenar la calle de documentos o de volantes y la gente los toma, los ve bonitos y los vota. Redes sociales, puede ser que los lea, pero después no se integra esa información. Es súper complementario y me parece muy buena la clase que van a tener de cómo llegar a la población en programas de educación. Eso es súper, súper bueno, porque les va a entregar herramientas de comunicación efectiva para que esta información que ustedes quieren entregar sea realmente asimilada. Un dato es que siempre tiene que ser en positivo, ¿ya? Es mucho mejor asimilada o el modelo de aprendizaje es mucho mejor cuando lo pasamos bien, ¿ya? Cuando ustedes están comprometidos con lo que están enseñando y la persona no se siente atacada ni se siente tampoco vulnerada por lo que nosotros estamos diciendo. Se sabe que un aprendizaje con emociones positivas es mucho más duradero que uno que es con estrés, ¿ya? Esto lo vamos a saltar porque ya lo conversamos. Bueno, esto también lo hemos reforzado durante toda la charla, ya de cómo deberían ser estos programas educativos, en coordinación con personas capacitadas en el tema, ya capacitarnos nosotros, que sean mensajes consecuentes. O sea, no puede ser que yo en una charla diga que la esterilización tiene que ser a los 3 años de edad, cuando en realidad lo que dice la literatura es que debe ser idealmente antes del primer hacerlo incluso en edad temprana. Tengamos un lenguaje también que sea común a las personas. Para eso es la educación. Refuerzos educativos de médicos veterinarios y estudiantes, ya, o sea que nos estemos formando en esta área. Y en formación en diferentes formatos. Y también, sumamente importante, incorporar indicadores a corto y largo plazo. ¿Ya? O sea, hacer una encuesta previa y una encuesta posterior para saber si generé el impacto suficiente en este programa educativo. La OMS da preferencia a los métodos directos, como entrevistas o charlas educativas de divulgación sin mayor profundización, por sobre los indirectos, como folletos, fichas, carteles, etc. ¿Ya? Pero una combinación podría ser útil para reforzar los mensajes orales. ¿Ya? Aquí está un perrito educando y aquí tenemos unos folletos que nosotros entregamos en el centro de salud cuando hacemos la atención primaria e intentamos entregarle un documento que refuerce eso que estamos conversando. El rol del médico y la médica veterinaria es primordial en la prevención del abandono, conforme modifica la conducta de adquisición y de mantención de los animales domésticos. ¿Por qué preadquisición? ¿Qué sería lo ideal? Educar antes de adoptar. Y en la mantención, educar en cómo debe tener al perrito o gatito, ya cuáles son sus necesidades, la pirámide que vimos, los 5 pilares de los gatos, ¿ya? Para que pueda fomentarse ese vínculo y que no se rompa y finalmente termine en el abandono. Hay distintas herramientas, hoy en día hay muchos más documentos publicados, pero si ustedes quieren seguir a alguien que tiene súper buenos documentos y que tiene además gráficas muy buenas, Ian Dunbar es muy bueno, y también la doctora Sofía Jin, ¿ya? Los pueden buscar en Google, en YouTube, aparecen varias infografías que nosotros podemos utilizar en distintos idiomas para compartirlas con los tutores. Mensajes educativos específicos que deberían ir en el programa: la socialización. ¿Qué es la socialización? Es cuando es una etapa sumamente sensible de los perros y de los gatos. En el caso de los perros va de los 2 meses, perdón, de las 9 semanas a los 4 meses de edad, y en el caso de los gatitos de las 3 semanas de edad a las 9 semanas de edad, es muy cortito, y es un periodo en el que van aprendiendo todo con lo que se van a encontrar en la vida. ¿Qué puede ser una falla en la socialización? Un perro que le ladra solamente a los viejitos, es porque su etapa de socialización nunca conoció viejitos.
Entonces lo ve como una amenaza. Comportamiento normal. ¿Cuáles son los trastornos del comportamiento? ¿Cuándo podría yo decir que mi perro tiene un problema de comportamiento? Enriquecimiento cognitivo. El entrenamiento es sumamente enriquecedor. Prevención de enfermedades, control reproductivo, legislación. ¿Ya? Estas son las infografías que pueden ir obteniendo la doctora Sofía Yin. Control reproductivo debería ser a gran escala, en forma temprana, sostenible, para todo, asequible, descentralizado, sobre todo de alta calidad. Ya no tengo que ahorrar insumos y hacer algo que altere el bienestar animal para obtener un mayor número. Tiene que ser de alta calidad. ¿Ya? Soy único, soy repetible, soy particular, soy totalmente mestizo. ¿Ya? Para que adopten perritos. Ahora, ¿por qué la gente no esteriliza? No sabemos, ¿ya? Pero se cree que por desconocimiento, porque es de raza, porque cree que es una mutilación, los costos de la intervención, pero principalmente son mitos. Existen métodos no quirúrgicos y quirúrgicos, principalmente ocupamos el quirúrgico. Existen distintos tipos de aproximación, aquí ustedes pueden ver por línea media, flanco, laparoscopía. Esto es cirujano dependiente, como se sienta más cómodo, no hay una ventaja o desventaja en relación a una o la otra, pero sí, por ejemplo, la intervención por el flanco sirve mucho más para animales de la calle porque permite observar la incisión a distancia. Puede ser pediátrica o en edad tradicional. Ya pediátricas cuando se realiza antes de los 4 o 5 meses de edad y tradicional entre los 6 y 8 meses de edad aproximadamente. ¿Por qué esterilizar? Bueno, hay beneficios sociales, beneficios conductuales, beneficios en la salud. ¿Ya? ¿Cuáles son estos beneficios sociales? Aumenta el número de animales adoptados, incrementa la retención de animales en sus hogares, disminuye el número de animales eutanasiados, esto pensando en los refugios de Estados Unidos. Beneficios conductuales, inhibe las conductas asociadas al estro. Muchas personas creen que su gata está poseída por el demonio cuando entran en celo. Y entonces ahí eso se previene. Disminuye el vagabundeo en perros y gatos. Pero ojo que no es la única razón. Ya hay muchas otras razones por las que un gato sale a la calle y muchas veces tiene que ver con falta de enriquecimiento ambiental. Falta de estos 5 pilares que yo necesito. Disminuye el marcaje de perro y gato. Pero ojo que el marcaje también puede ser por otras causas, como por ejemplo el estrés y la frustración. Y entonces tengo que hacer una mirada integral de estos pacientes cuando los estoy manejando. Disminuye la agresión sexual en machos, ¿ya? Y tiene connotación en el bienestar animal. Y los beneficios de salud previenen un alto porcentaje la aparición de tumores mamarios en perras y en gatas. Elimina el riesgo de piometra, de enfermedades zoonóticas como la brucelosis. Elimina el riesgo de tumores testiculares y disminuye el crecimiento de la próstata. Existen complicaciones, ¿ya? Por ejemplo, está contraindicada en hembras agresivas. Entonces, por eso esto tiene que ir siempre de la mano de decisiones médicas, si se va a esterilizar o no. Hay complicaciones quirúrgicas como cualquier intervención mayor, pero aún así estas complicaciones son bajas. Y el riesgo de obesidad, porque las hormonas sexuales están relacionadas con el metabolismo de las grasas. Por lo tanto, tengo que tomar medidas de prevención, como cambiar el tipo de alimento cuando se esterilizan los animales. ¿Bien? Estas son otros tipos de consecuencias que se ha visto, pero son estudios en los que la mayoría no atribuyen una causa y efecto, sino que es más bien una asociación casual. ¿Ya? Pero vale la pena investigarlo, y por eso hoy en día, sobre todo en perros de razas grandes, se está posponiendo la esterilización a edades más avanzadas, como por ejemplo los 2 años, para prevenir alguna de estas cosas. ¿Ya? Esto ya lo conversamos. Atrapar, esterilizar, soltar es el método de elección para los gatos que están en las calles, ¿ya? Porque me permite mantener una población controlada reproductivamente e incluso sanitariamente, porque se pueden vacunar para la rabia, y es el método que es más aceptado por la Sociedad Internacional de Medicina Felina, que es la ISFM. Incluso esta sociedad habla de que si son hembras que están preñadas, si son animales de la calle, se podrían esterilizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los beneficios son mayores que el eventual perjuicio de que esa gata para en la calle y esos gatitos queden abandonados y nadie se haga cargo de ellos. Si es un animal con dueño, obviamente es el tutor el que debe asumir esa responsabilidad.
también lo que se plantea es que debemos identificar a estos animales que han sido esterilizados, ¿ya? Lo que internacionalmente se plantea para gatos es el cortar la orejita izquierda, ¿ya? Cualquier gatito que ustedes vean en la calle que tenga cortadita su orejita izquierda, indica que ese gatito está esterilizado. ¿Ya? Eso es internacionalmente validado para los animales de la calle. Es válido también para los perritos, pero los perritos cuesta porque los perritos por peleas puede ser que queden con esas mismas heridas en las orejas. Entonces ha costado consensuar un método de identificación de animales esterilizados castrados que vivan en condiciones de calle. Ya existen distintos métodos, aquí se los pongo, pero no ha llegado a un consenso como sí se llegó en los gatos. Y eso, pues, ya, muchas gracias por su atención. Ya, espero haber generado una inquietud para investigar mucho más, porque insisto que esta charla, que no sé, duró 2 horas quizás, equivale a distintos cursos que ustedes podrían realizar para su formación, ya tanto en etología, en medicina interna preventiva, en métodos de control de poblaciones, ya, en técnicas de esterilización, que abarcan mucho más de lo que hemos conversado en esta sesión. Ya, pero espero haber generado al menos la inquietud para seguir investigando en estas áreas. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, algún comentario que quieran realizar. Yo tengo una duda, que por Dígame. ejemplo eso de que la eliminación de animales no ayuda al control poblacional, ¿aplicaría también para los perros que llaman asilvestrados? Porque, por ejemplo, en fauna silvestre o en grupos como de biólogos, etcétera, son muy pro eliminar perros asilvestrados. Si es que, ojo que hay que diferenciar el manejo urbano del manejo silvestre. Aquí yo les hablé más del manejo urbano, pero aún dentro de eso hay que diferenciar lo que es un método de control poblacional versus un método de control local, ¿ya? Si yo quiero impactar en la población, la eliminación y el sacrificio masivo de animales no sirve. Ahora, si tengo perros que se están comportando con conducta de caza, que ¿se acuerdan que les comenté que eso no es una conducta normal de los perros? Tengo que investigar primero si tiene un dueño, hacer responsable ese dueño, pero si no tiene, probablemente sí la eutanasia sea una opción. Ahora, el tema es que y sobre todo lo que se está discutiendo es cuál es el método más humanitario para hacerlo. Pero eso no tiene que ver con un impacto poblacional. ¿Ya? De hecho, si hacemos como un paralelo con otros animales que han sido introducidos en la fauna silvestre, como el castor, el bisón, todavía no se ha logrado controlar esas especies, ya siguen existiendo, ¿ya? Pero lo que pasa con los perros es que los perros pueden desarrollar esta conducta de caza y están impactando a la fauna silvestre con daños sumamente severos. Pero ahí probablemente el manejo tiene que ver más con una colonia de gatos que está afectando o una mini población de perros que está afectando y tengo que manejar esa población. Y lo que está, insisto, en discusión todavía es el método que sea más humanitario. Ya lo que se plantea usar, por ejemplo, jaulas trampa, el cazar perros es un método sumamente controvertido porque genera sufrimiento animal. Entonces ya está todo lo que todavía se está discutiendo cómo hacerlo, todavía no se ha llegado a un consenso, pero sí tiene que ver con eso. Pero quiero hacer la diferencia en que no tiene que ver ahí con un manejo poblacional, sino que tiene que ver con un manejo particular de la situación que se está dando en esa localidad. Claro, igual yo entiendo que aunque sea local, igual está inserto en este sistema donde como más amplio de la salud pública y la educación, porque al final, si por ejemplo no existe la educación, igual van a seguir existiendo perros asilvestrados o que tengan esas conductas no deseadas. Sí. Justamente por eso hablábamos lo que se han hecho, hay 2 estudios más o menos que hablan del origen de estos perros asilvestrados y cuando hicieron el seguimiento tenían casa. Entonces, no es propiamente perros que sean asilvestrados, sino que son perros que tienen casa y salen a hacer desmanes. Y entonces ahí es donde tenemos que responsabilizar a los tutores con respecto a eso. En el caso de los perros, y aquí sería muy bueno que pudieran trabajar, ojalá con un etólogo que se esté dedicando ya más a perros, yo me quedé más desactualizada en el tema de perros, pero el que se vuelva silvestrado o feral necesita al menos 3 generaciones. ¿Ya? 3 generaciones de reproducción en la que no haya tenido contacto con humanos.
¿ya? En cambio, los gatos necesitan solo una. ¿Ya? Solo una para que ya no dependa de los humanos. Entonces, si ya no depende del humano, depende de su propia acción y caza para eso, porque es su rol. ¿Ya? En el caso de los perros, al perder esto, incluso se han analizado las cacas y se ha visto que tienen restos de cosas de humanos, entonces sí dependen de los humanos. Tiene que ver más con esta como entretención que tienen ahora, que es cazar o atacar a la fauna silvestre. Y eso es lo que hay que manejar. ¿Ya? Pero sí, concuerdo contigo que esto va con un todo, sobre todo en el tema de la educación. Pero también hay que ver el tema real, que es que están atacando a la fauna silvestre. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo debo manejarlo? ¿Ya? O sea, ¿cómo me acerco a esa población de perros que está matando o que está atacando a la fauna silvestre? Solamente con la educación, porque puede ser que la educación no tenga un impacto significativo ahora inmediato. De hecho, no lo va a tener. Son intervenciones a largo plazo. Y en lo inmediato, ¿cómo actúo? Eso es lo que se está discutiendo. De hecho, muchas veces cuando nosotros discutíamos antes con las autoridades con respecto al manejo de poblaciones, siempre hemos hablado que esto es un manejo que se tiene que considerar con metas a largo plazo, no inmediatas, porque inmediato no va a haber efecto. No hay ninguna herramienta de control poblacional que tenga un efecto inmediato. Entonces, todo lo contrario, o sea, puede ser que el sacrificio masivo tenga un impacto inmediato, pero a largo plazo va a ser totalmente contraproducente. Pero en ese caso en particular, que hay dos perros, por citar algo, que están atacando fauna, tengo que actuar frente a esos dos perros. Algo hay que hacer. Hay que hacer una intervención. No sé si fui claro. Sí, gracias, profesora. Súper. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Cuán gravitante cree usted que es que en la malla curricular de FABET, por ejemplo, no tengamos una asignatura de bioética y o de ética veterinaria para funcionar como agente clave en este proceso de educación en convivencia responsable, bajo el supuesto de que la reflexión bioética abarca y contiene estas problemáticas como la convivencia responsable y otras más, ¿no? No. Como Sí, entiendo. y Sí, no. bajo el otro supuesto de que son estas perspectivas tal vez más fundamentadas las que nos permiten tener una mejor práctica y aplicación de cuestiones más operativa y práctica, que es como educar en tenencia responsable. Sí. Escucha, es complejo porque obviamente yo aquí te voy a responder en base a lo que yo creo, ¿ya? Y en base a lo que se plantea en todas las áreas hoy en día, a partir de las competencias socioemocionales. Hoy en día tenemos un problema crítico, no solamente en medicina veterinaria, sino que la gran mayoría de las mallas de distintas carreras, el no estar capacitado en competencias socioemocionales, donde se incluye todo esto que tiene que ver con la ética, la bioética, donde hablamos de comunicación efectiva, hablamos de reconocer nuestras emociones, de regulación emocional, de competencias para la vida, un montón de cosas que nosotros no las tenemos desarrolladas y no las trabajamos en nuestro día a día. ¿Ya? Yo ahora estoy haciendo un diplomado que se llama neuroaprendizaje, o sea, neurobiología del aprendizaje, y habla mucho de el cómo nuestras emociones interfieren en estos procesos de aprendizaje y de cómo estamos mal entrenados en regular nuestras emociones y en reconocer nuestras emociones. Y mucho tiene que ver con la educación. Y el gran detalle que existe es que no tenemos incorporado dentro de nuestras mallas estas competencias. O sea, sí, resumiendo un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que es grave. ¿Ya? Yo creo que debería existir dentro de las mallas, no solamente de medicina veterinaria, sino a nivel de las mallas curriculares de las universidades y de los colegios, las competencias socioemocionales que incluye lo que estamos discutiendo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias. Sí, que no, es que realmente yo no entiendo, no se justifica. Por ejemplo, solo para hacer un ejercicio comparativo, la carrera de medicina de la Diego Portales tiene 4 bioéticas. ¿Por qué nosotros no tenemos ni una sola?
O sea, que estamos demasiado atrasados, por decirlo de alguna forma. Sí, no, sí, yo lo comparto plenamente. Lo comparto plenamente. Y eh, por eso la idea es que si es que no se tiene como un ramo obligatorio, que se converse en cada ramo en particular conceptos que tengan que ver con tema ético en las distintas asignaturas. ¿Ya? Por ejemplo, en el electivo de educación en tenencia responsable que tenemos en la facultad, hay 2 clases, que es muy poquitito para lo que realmente se necesita, pero va incluido dentro del electivo clases de ética, porque de ahí en adelante vamos a seguir discutiendo todo lo demás. Entonces la idea es que ojalá pudiera existir eso también en otros ramos, pero es algo que ahora yo no tengo ni pelo ni pito que tocar en esas cosas. ¿Ya? Pero sí, la idea es que vayamos generando la discusión y sobre todo si a ustedes les está llamando la atención esto, es bueno que ustedes planteen esa visión también. Cuando se hizo Que lo la malla necesiten. nueva, o sea, se invitan a los estudiantes a la mesa yo no pertenecía a la SEC, pero hay estudiantes, profesores, de todo, Sí, pues. haciendo la malla nueva. Y ahí la Universidad de Chile, sobre todo, es una universidad que debería escuchar a sus estudiantes, entonces tienen que decir ustedes lo que quieran. Y la universidad tiene un magíster en bioética. Yo hago el auto spoiler que yo estoy haciendo ese magíster. Y precisamente para problematizar la ausencia de reflexión bioética, no solo en FABET, sino que en la carrera en general. Es muy poco lo que se da. Muy poco. No solo en la academia chilena, sino que anglosajona también. Sí, mira, hay una tesis de pregrado que se hizo en la universidad, que no sé si la habrán leído, pero que hizo la doctora Tamara Tait, que es súper preocupante porque habla de la empatía que sienten los alumnos de primer año que ingresan hacia los animales y la empatía que terminan teniendo cuando salen, que es menor. Y eso es preocupante. Es preocupante porque tiene que ver con todas estas cosas que vamos viendo durante la carrera que no involucran estas competencias más blandas dentro de nuestra formación. Léalo, por ahí no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero es de hace como, pues chuta, cuando empezamos el electivo, yo creo que es como de hace 6 años más o menos. Pero es interesante porque habla de cómo vamos perdiendo esa empatía, que tenemos que recuperarla después. Sí, de hecho la tesis de la profe que nos hizo una clase en etología la semana pasada, que es especialista en gallinas, se me olvidó el apellido. Amor es uno de sus apellidos. Perfecto, sí, eso, justamente. Parece que ya no hay más preguntas. ¿Comentarios? Entonces le agradezco, Giselle, nuevamente la clase, las dos estamos apagadas para que no se nos caiga el internet. Y a todos los chicos que se pudieron conectar, muchas gracias a los tutores y nos vemos entonces el otro jueves con clase híbrida y con la clase de la Paula que va a estar súper interesante igual que esta, así que